Buenas tardes. Vamos a empezar con el shiur del cuarto capítulo del Tanya en esta serie de Tanya en español. Hasta ahora habíamos hablado en el primer capítulo sobre el juramento que el alma hace antes de nacer, que va a cumplir con todas con la Torah, las mitzvot, que va a ser un tzadik y no va a ser un rasha. Y aún si todo el mundo dice que eres un rasha, vos considerate rasha. Y ahí empezamos a analizar qué quiere decir eso, los distintos niveles de tzadik, benoni y rasha y lo que significa. Hablamos en el primer capítulo también sobre las dos almas que cada uno posee, el alma animal, de donde vienen todos los instintos animales, y en el segundo capítulo hablamos sobre el alma divina, que es de donde viene el instinto para buscar y conectarse o unirse a Dios. En el tercer capítulo hablamos sobre la composición de ese alma, que está compuesto de 10 poderes, 3 poderes intelectuales y 7 poderes emocionales. Y lo que vamos a ver hoy es otro aspecto, otra dimensión del alma, que son las vestimentas. Las vestimentas que vienen a ser el pensamiento, el habla y la acción. En el mail que publicitaba la clase decía por qué tengo que cumplir las cosas aunque yo no creo en eso o no lo siento. De hecho, hay otra pregunta correlacionado con esa pregunta, y es ¿por qué no alcanza con los sentimientos? Muchas veces a uno le plantean que haga una mitzvah y dice ¿por qué tengo que hacerlo? Yo lo siento en mi corazón, ¿por qué tengo que yo cumplir con las cosas concretamente? Antes de empezar con el shiur, quería agradecer a la familia Bokoboki, quienes auspician este shiur. Este shiur de Tanya está dedicado en honor a Andrés, Natalia, Naomi y Micaela Bokoboki por un año dulce y bueno. Muchas gracias. Entonces, tenemos esa pregunta, o sea, mucha gente dice, ¿por qué tengo que yo cumplir con las cosas? Yo siento a Dios en mi corazón y me alcanza y sobra, no tengo que hacer estos actos simbólicos. Vamos a decir, si Pesaj es para recordar la salida de Egipto, bueno, voy a recordar la salida de Egipto, no necesito ir a la sinagoga, no necesito comer matzá y hacer estas cosas que si bien son lindas y simbólicas, pero tengo la esencia que es el sentimiento. Lo mismo Shabbat, yo en Shabbat descanso, ¿por qué tengo que hacerlo de tal manera o tal otra? ¿No? O sea, eso es una pregunta que uno escucha muy a menudo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver algo muy interesante en cuanto a lo que es la función del estudio de Torah y cumplimiento de mitzvot, y qué es lo que hace por nosotros y qué es lo que logramos cuando hacemos esto. Y bueno, vamos a ver. Capítulo 4. También cada alma divina tiene 3 vestimentas. Ahora, vamos a ver. La vestimenta de algo viene a ser el packaging de algo, el envoltorio. Cada envoltorio está hecho de acuerdo a lo que se encuentra dentro del envoltorio. No es lo mismo el envoltorio de una chaucha que el envoltorio de un huevo. O sea, cada uno de esos dos envoltorios tiene características que están de acuerdo a lo que se encuentra dentro de ellos. El ser humano usa ropa, no se va a vestir con cáscara de huevo, no se va a vestir con hojas de chaucha. De cada cosa en el mundo que tiene un envoltorio, el envoltorio
tiene características que están de acuerdo a las características de lo que está vestido en ese envoltorio. Entonces lo mismo pasa con el alma. El alma tiene también sus vestimentas. Ahora, el envoltorio general cumple la función de proteger a lo que está dentro del envoltorio y permitir su desarrollo. O sea, de que el huevo sin la cáscara no podría transformarse en un pichón. El hombre sin ropa no podría salir a la calle e interactuar con con el mundo que lo rodea. O sea, cada envoltorio, o si queremos decir que la piel es el envoltorio del hombre, también es lo que permite la interacción con el mundo que lo rodea. Ahora, ¿cuáles son las vestimentas, el envoltorio del alma? Entonces, el alma tiene tres envoltorios, tiene tres prendas, que son el pensamiento, el habla y la acción de las 613 mitzvot. ¿Qué quiere decir? Es el pensar, el hablar y el actuar. Son las tres herramientas por medio de las cuales el alma se expresa, interactúa con el mundo. Y ahora detalle, cuando el hombre cumple con la acción todas las mitzvot de acción concretas, y con el habla se ocupa con la explicación de todas las 613 mitzvot, y sus detalles, sus leyes pormenorizados, y con el pensamiento entiende, capta todo lo que es posible para él captar en los 4 niveles de estudios de interpretación de la Torah. Sí, que habíamos hablado en otras oportunidades que hay 4 niveles de interpretación de la Torah, que el Pshat es la parte literal simple, Remes es la parte alusiva, Drush es la parte interpretada, Sod es la parte secreta. No son los 4 niveles de Torah, y cada uno capta de acuerdo a su capacidad. Entonces, cuando uno hace todo lo que está en su poder de hacer las mitzvot, y con el habla explica y aclara todos los detalles de las mitzvot, y con el pensamiento entiende todo lo que está a su alcance para entender en los distintos niveles de la Torah, resulta entonces que los 613 componentes de su alma están vestidos en los 613 mitzvot de la Torah. Quiere decir de que el alma, si bien hablamos de dos almas, alma divina, alma animal, y en el alma divina misma hablamos que hay varios niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, y hablamos que hay 10 poderes, cada uno de estos 3 niveles de Nefesh, Ruach, Neshama se compone de 10 poderes, 3 poderes intelectuales y 7 poderes emotivos, 3 poderes por medio de los cuales uno capta, entiende el mundo que lo rodea, y 7 poderes por medio de los cuales se reacciona con el mundo que lo rodea. No obstante, se puede subdividir más todavía y se componen de 613 elementos. Vendría a ser como 613 órganos del alma. Así como cada órgano cumple su función para completar al resto de los órganos del cuerpo, así es también en cuanto al alma. Entonces los 613, la totalidad, la generalidad de los 613 órganos de su alma están vestidos en las 613 mitzvot de la Torah. ¿Sí? Quiere decir de que cada órgano, cada poder del alma tiene su mitzvah que está hecho para, no que está hecho, sino de que cumple la función de expresar ese potencial del alma, ese potencial particular. Ubepratut, y más específicamente, Bechinat Chabad Shebenafsho Melubashot Basagat HaTorah,
más específicamente los niveles de Chabad, la parte intelectual de su alma, están vestidas en la comprensión de la Torah, de acuerdo a lo que la persona puede entender en los distintos niveles de comprensión de Torah, hay niveles más técnicos, hay niveles más místicos, hay niveles más emocionales, o sea, hay distintos niveles en la Torah y cada uno capta la Torah de acuerdo a su capacidad. Entonces, tanto el nivel de Torah que uno capta como que va de acuerdo a su nivel de comprensión, como también de acuerdo a Shoresh Nafsho Lamala, de acuerdo a la raíz de su alma. O sea, cada alma tiene su raíz, tiene su raíz particular, con su función y misión particular, que hace de que su estudio natural sea de una manera particular. O sea, no es solamente una cuestión intelectual, sino es una cuestión espiritual, porque la Torah, a fin de cuentas, no es simplemente algo intelectual, que el nivel de captación o la claridad de captación depende exclusivamente de la inteligencia de uno, sino de que la Torah esencialmente es algo divino, es algo espiritual, que para que uno lo capte tiene que tener un nivel espiritual refinado. Entonces, cuando una persona con la mente, con el pensamiento, se dedica a estudiar la Torah de acuerdo a su máxima capacidad, Vehamidot, y las emociones, Shen Yirah y Ahavá, que son el temor a Dios y el amor a Dios, Veanfehen, y sus ramas, Vetodotehen, y sus descendientes, Melubashot Bekiyum Mitzvot, están vestidas en el cumplimiento de las mitzvot, B'maseh u B'dibur, en la acción y en el habla, Shul Talmud Torah Shekeneged Kulan, que en el habla se refiere específicamente al estudio de Torah, que el estudio de Torah sobrepesa las demás mitzvot. Entonces, dice así, de que la parte intelectual del alma divina funciona o encuentra su expresión o su función cuando estudia la Torah. Esa es la comprensión del alma divina. Cuando uno dedica tiempo a estudiar la Torah, en este momento su alma se encuentra vestidos, como dijimos antes. Un huevo no puede vestirse en la cáscara de chaucha. Entonces, el alma divina no puede manifestarse o encontrarse vestido en pensamientos que no tienen nada que ver con la Torah. Por lo tanto, la idea es de que el alma tiene sus vestimentas que son pensamientos de Torah. Si son pensamientos ajenos a Torah, eso no es una vestimenta para el alma, y el alma no encuentra su expresión por ese medio. Y en cuanto a las emociones del alma se encuentran expresión a través del habla y acción de la Torah y las mitzvot. A través del habla, que es el habla de Torah, y las acciones, que son las acciones de mitzvot. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con las emociones? Uno pensaría de que el habla y acción no tiene nada que ver con emociones en particular. Uno puede decir algo nada que ver con emociones y uno puede hacer algo nada que ver con las emociones. ¿Por qué decimos de que las emociones se expresan a través del habla de mitzvot? O sea, que es el estudio de Torah y las acciones que son el cumplimiento de las mitzvot, y ha'ahavá y shoresh kol ramach mitzvot aseh, porque el amor es la raíz de todas las 248 obligaciones, umimena hinim shachot, y de ahí provienen, ubilada elem kiyum amiti, y sin el amor no hay un sustento verdadero al cumplimiento de las mitzvot. ¿Por qué? Porque uno que cumple las mitzvot con autenticidad, con genuinidad, es el que ama a Dios, y quiere unirse a Dios verdaderamente, y es imposible unirse a Dios verdaderamente si no es por medio del cumplimiento de los
de las 248 órdenes, Shehem Ramach Evarim de Malka Kaviyachol, que vienen a ser como 248 órganos divinos, metafóricamente hablando. Como se explica en otro lado. De Hayira, y el temor, Hishores Leshasá Lotase, y el temor a Dios es la raíz de las 365 prohibiciones de la Torah, porque tienen miedo de rebelarse contra el Rey de los Reyes, que es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo lo siguiente, de que el motor primario para cumplir con las mitzvot son los sentimientos. Uno, ¿por qué hace una mitzvah? ¿Por qué hace la mitzvah en forma óptima? Es porque ama a Dios y quiere unirse a Dios, o teme a Dios y no quiere separarse de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace uno que ama a Dios? ¿Cómo puede llegar a conectarse con Dios? La única manera de poder conectarse con Dios es a través del cumplimiento de las mitzvot. Porque el hombre es un ser limitado. Un ser limitado, ¿cómo va a amar o establecer un vínculo de amor con un ser infinito? La única manera de lograrlo es por medio de cumplir con las órdenes que ese ser infinito le dio. Es diferente el amor que tenemos por Dios y el amor que un hombre tiene por otro ser humano. El amor que uno tiene por otro ser humano, eso en sí es el vínculo que hay. Y uno hace cosas para dar expresión a ese vínculo. Le hace un favor, le compra un regalo, le da un beso, un abrazo. Todo esto son expresiones del sentimiento que los une. En cambio, cuando hablamos de mitzvot es al revés. No es de que las mitzvot son expresiones del amor que tenemos por Hashem, sino de que el amor es lo que nos lleva a cumplir con las mitzvot, porque sin las mitzvot no hay conexión entre nosotros y Hashem. El sentimiento en sí no funciona entre dos seres totalmente asimétricos. Entonces, la única manera que podemos nosotros, o sea, uno quiere conectarse con Hashem, muy bien. Si se tratara en un nivel terrenal, humano, si uno quiere a otra persona, eso ya crea la conexión entre las dos personas. Eso crea el vínculo y eso lleva a que uno lo exprese de diferentes maneras. Pero cuando hablamos del amor que tenemos hacia Hashem, no es de que el amor es lo que nos une. El amor es lo que nos lleva a que nos unamos a través de la Torah y las mitzvot. Entonces, es solamente a través del estudio de Torah y cumplimiento de mitzvot que uno puede conectarse con Hashem. Resulta entonces que la acción, que el habla y la acción de la Torah y las mitzvot es motivado por el amor que uno tiene y el deseo que uno tiene para conectarse con Hashem, y la única manera de conectarse es cumpliendo con sus deseos, con los deseos de Hashem, las órdenes de Hashem, como vamos a ver un poco más adelante. Y lo mismo pasa con las prohibiciones. ¿Por qué es de que uno no va a transgredir una prohibición que Hashem nos dio? No porque tiene algún beneficio particular para nosotros, es simplemente que uno no quiere desconectarse de Hashem. ¿No? O sea, como decimos y el temor, Hishorish Leshasá Lotase, es la raíz de las 365 prohibiciones. ¿Por qué? Porque tienen miedo de rebelarse contra el Rey de los Reyes. Entonces, porque resulta entonces de que las emociones de amor y temor encuentran su expresión en el plano verbal y de acción. Va a decir lo que debe decir porque quiere a través de eso conectarse con Hashem. No va a decir lo que no debe decir porque no quiere traicionar y rebelarse contra Dios. O
O hay un temor más profundo que eso, que no solamente que tiene miedo, sino shemit boshesh, tiene vergüenza, migdulato, lamrot ene kvodo, para desilusionarlo a Dios. O sea, no es una cuestión de miedo que tiene uno por las consecuencias que puede sufrir por hacer lo que no debe hacer, sino que es una cuestión de vergüenza. No quiere hacer algo que a ojos de Dios está mal, y hacer mal, lo que es malo a ojos de Dios, que son todas las abominaciones que Dios los abomina, que Dios los odia, que son lo que se llama las cáscaras. Y el otro lado significa el lado que no es el lado de la Kedusha, de que reciben su alimentación del hombre físico, bohu, y se prenden de él, cada vez que una persona transgrede una de las 365 prohibiciones de la Torah, está dando alimentación a las fuerzas negativas en el mundo. Entonces uno no quiere ser fuente de energía para las fuerzas negativas en el mundo. Entonces, cuando una persona está concientizado de la grandeza de Dios y quiere tener un vínculo con Él, no va a querer hacer algo que contradiga la voluntad de Dios, que algo que Dios lo considere como abominable, y algo que a su vez es lo que nutre a las fuerzas negativas en el mundo. Entonces no es porque uno está pensando en su beneficio personal, sino está pensando en cómo eso afecta a la voluntad, a Dios. Imaginémonos una persona que uno quiere a otra persona y esa persona no quiere que uno haga algo, por más que a uno de repente no le molestaría hacerlo, pero no lo quiere hacer por si el otro se enterara. Y no es que lo quiere engañar, esto me está pensando, o sea, yo no voy a hacer semejante cosa, porque si fulano, que tanto quiero, se enteraría de eso, no estaría nada contento. Y uno tendría vergüenza de hacerlo, no solamente porque el otro se entera, sino pensando qué sentiría el otro si se enterara. Entonces eso es un temor más profundo que el temor simplemente de que uno tiene miedo de las consecuencias personales que le pueden llegar, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Decimos así entonces, que el alma divina que tiene el intelecto y las emociones se expresa, se manifiesta a través de las vestimentas que son el pensamiento, el habla y la acción de Torah y Mitzvot. El intelecto se expresa a través del pensamiento que tiene que ver con Torah y Mitzvot. Hay que señalar acá que intelecto y pensamiento no son los sinónimos. El pensamiento es la vestimenta del intelecto. Porque, vamos a dar un ejemplo. Uno puede pensar que 2 más 2 son 5. Puede pensarlo, puede decirlo, como lo estamos haciendo ahora. Nunca lo va a entender, porque es inentendible, porque 2 más 2 no son 5. Entonces puede pensarlo, o sea, el pensamiento es la herramienta por medio de la cual el intelecto obra. Y los sentimientos también pasan por el pensamiento. Pero los sentimientos buscan expresarse más bien para con el mundo externo, y eso pasa por el habla y la acción. El intelecto busca comunicarse consigo mismo. Por eso es por medio de la vestimenta del pensamiento, que es una vestimenta interior. Los sentimientos que buscan expresarse hacia el exterior es por medio del habla y la acción, que son las dos vestimentas que se expresan hacia afuera. Ahora, estas 3 vestimentas, el pensamiento, el habla y la acción, se llaman vestimentas porque cumplen la función de vestimentas. Vestimentas tienen la doble función. Por un lado, permite que uno se revele, permite que uno se exprese hacia afuera, y a su vez también ocultan a la persona.
la vestimenta tapa a la persona, y es justamente eso lo que permite que uno se exprese para afuera, se revele. O sea, es un ocultamiento que permite la revelación. Y lo mismo pasa con estas vestimentas. Cuando uno habla, expresa un sentimiento o una idea, y la manera de hacerlo es ocultándolo de alguna manera. O sea, cuando uno habla, tiene que limitar sus ideas o sus sentimientos en palabras. Eso indefectiblemente limita la intensidad de la idea o del sentimiento, pero es lo que permite revelarlo. Si uno no lo ocultaría por medio de las palabras, el habla, la acción, la acción, no podría expresarlo para nada. Entonces, esa es la idea de vestimentas, o sea, de que por un lado ocultan, pero ese ocultamiento es lo que permite que se revele. Ok, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? De que, otra vez, muy resumidamente, las tres vestimentas, que son el pensamiento, el habla, la acción. El pensamiento, el habla, la acción. El pensamiento es la vestimenta por medio de la cual el intelecto se viste, y el habla, la acción, son las vestimentas por medio de las cuales los sentimientos se manifiestan. Como dijimos antes, uno que ama lo va a llevar a hacer las mitzvot, cumplir con las mitzvot que nos conectan con Hashem. Y el que tiene temor a Dios, eso va a ser el motor que lo va a llevar a que no transgreda ninguna de las 365 prohibiciones. Muy bien, ahora, hasta ahora, ¿qué dijimos? ¿Y qué parecería? De que, ¿qué es más profundo o qué es lo que nos conecta con Dios más? Los poderes interiores del intelecto y las emociones, o las vestimentas que son el pensamiento, el habla, la acción. O sea, en otras palabras, ¿qué es más importante? ¿Que uno entienda y sienta a Dios, o que uno piense, diga y haga lo que Dios quiere, aunque no lo entienda y no lo sienta? Entonces, a primera vista, parecería de que lo que más importante y más profundo es, son el intelecto y las emociones. Es el intelecto y las emociones. Porque el intelecto y las emociones son lo que soy. O sea, si yo, vamos a entender así. Si a mí no me gusta, piensen ustedes ahora un minuto, la comida que más asco les da. ¿Ok? Bien. Ahora, supóngase que alguien le ofrece $1,000 para que coma esa comida que tanto asco le da. ¿Lo podría hacer? ¿Lo haría? Bueno, quizás por 1,000 no, pero por 10,000 lo haría. Y si por 10,000 no, por 100,000 lo haría. Bueno, por 1,000,000 quizás comería esa comida tan asquerosa que no le gusta. ¿No? Por $1,000,000. Muy bien. Ahora imagínese que alguien le pagaría $100,000,000 para que le guste esa comida. Aunque le paga 1,000,000,000, no le va a gustar la comida. Usted puede obligarse a comer, no puede obligarse a querer. ¿Eso qué nos enseña? O lo mismo con los pensamientos. Si alguien le va a decir, le pago $1,000,000 para que entienda que 2 más 2 son 5. No lo puedo entender por más que me paguen. Si quiere que lo piense, sí, puedo pensarlo. Si me paga menos también, pensaría, 2 más 2 son 5. Pensarlo lo puedo pensar. Entenderlo no lo puedo entender. ¿Qué quiere decir eso? De que las ideas de uno y los sentimientos de uno son profundamente arraigados en uno. A diferencia de las vestimentas de pensamiento, habla y acción, que son más externas. Uno puede cambiarlas voluntariamente. Uno puede hacer algo en contra de sus emociones. Puede odiar a una persona, igual tratarlo bien, por ejemplo. ¿No? Puede entender que algo está mal, igual hacerlo. O sea, porque, o al revés, entender que algo está bien y no hacerlo. O sea,
las tres vestimentas son superficiales en comparación a los poderes más internos de las ideas y de los sentimientos. Es muy difícil cambiar un sentimiento. No es tan difícil cambiar una acción. Entonces uno pensaría, y de ahí viene muchas veces ese comentario de que si le pregunta a uno si quiere hacer una mitzvah, dice yo no quiero ser hipócrita. O sea, porque yo no lo siento, no lo voy a hacer. No lo entiendo, no lo voy a hacer. ¿No? Y muchas veces digo, uno que me dice eso, digo, no está escrito en ningún lado que tenés que sentirlo para hacerlo. O tenés que entenderlo para hacerlo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y es justamente lo que vamos a ver hoy. ¿No? Porque parecería ser que no tiene sentido hacer algo que uno no siente. O al revés, alcanza con sentirlo, alcanza con sentir, con ser una buena persona. Estas tres vestimentas, la Torah y mitzvot, por más de que están llamadas, denominadas vestimentas para los niveles sensoriales, afectivos, intelectuales del alma, vamos a pensar un minuto, pensamientos habla acción en comparación a lo que uno siente y los afectos y las ideas son muy superficiales. No obstante todo esto, su nivel es infinitamente superior al Malat Nefesh Ruach Neshama Atzman, infinitamente superior al nivel del Nefesh Ruach Neshama mismo. ¿Por qué? Como Shekatuv Bezohar, como dice en el Zohar, de Oraita Vekuchav Brichu Kulachab, de que, dice en el Zohar, de que la Torah y Dios es una sola cosa. ¿Qué quiere decir que la Torah y Dios es una sola cosa? Pirush significa, de Oraita, la Torah, ¿qué es la Torah definitiva? La Torah, hi chokhmato uretzono shel HaKadosh Baruch Hu. La Torah es la sabiduría y la voluntad divina. Eso es lo que es la Torah. La Torah no es un libro de historia, la Torah no es un libro de leyes, la Torah es la compresión de la sabiduría divina y el deseo divino. Entonces, eso, que es la sabiduría y el deseo de HaKadosh Baruch Hu b'chodo u'b'atzmo, y Dios mismo, o sea, Dios, con su sabiduría, su deseo, kul echad. Es una sola cosa, porque como explicamos en el capítulo 1 del Rambam, capítulo 2 del Tanya, o sea, y citamos a Rambam de que, a diferencia del hombre, donde hay una distinción entre el conocedor y el conocimiento y el intelecto por medio del cual conoce, en cuanto a Dios no podemos distinguir entre el conocedor y el conocimiento. No podemos distinguir entre el intelecto de Dios y Dios. Entonces, si la Torah contiene la sabiduría divina y el deseo divino, entonces es una sola cosa con Dios mismo. Resulta entonces de que cuando uno estudia Torah y cuando el pensamiento entiende Torah y cuando uno cumple la mitzvah, en ese momento se conecta con Hashem mismo, con la voluntad de Dios, con la sabiduría de Dios, que la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios es inseparable de Dios mismo. En cambio, con el intelecto y las emociones, el intelecto puede entender, las emociones puede querer, pero el intelecto entiende de una manera limitada, los sentimientos sienten de una manera limitada. En cambio, cuando uno estudia con el pensamiento, se conecta con la Torah, y con el habla de la acción se conecta con la aplicación de las mitzvot, entonces ahí se está conectando con la esencia de Dios mismo. Ahora surge la pregunta, si Dios es infinito, y ¿cómo entendemos de que podemos conectarnos a través de la Torah y las mitzvot que son limitadas? Y a pesar de que Dios está denominado infinito, y no hay forma de entender la grandeza de Dios,
y no hay ningún pensamiento que lo pueda abarcar. O sea, lo que podemos llegar a entender es ínfimo, no es nada en relación a lo que es. Y lo mismo es no solamente en cuanto a Dios, sino también en cuanto a su voluntad y en cuanto a su sabiduría. Como dice el versículo, de que no hay forma de entender, no hay entendimiento al entendimiento de Dios. Y dice, ¿acaso el que busca a Dios o quiere entenderlo lo encontrará? Y está escrito que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo decimos que a través de estudiar Torah podemos conectarnos con la sabiduría divina y con Dios mismo? Si Dios es infinito, su sabiduría es infinita. Entonces, ¿cómo si el hombre va a estudiar Torah, igual no se conecta? Entonces, ¿qué diferencia hay con el pensamiento? ¿De qué es lo que el pensamiento puede lograr que el intelecto no puede lograr? Así como uno no puede entender a Dios, si va a pensar pensamientos de Torah, ¿acaso con eso va a llegar? הנה על זה אמרו, referentes dijeron, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, en el lugar donde encontrás la grandeza de Dios, שם אתה מוצא ענוותנותו. Ahí encontrás su humildad. O sea, de que si bien Dios es infinito, no está obligado a ser infinito. O sea, de que tiene también la capacidad de comprimirse. De tzimtzem HaKadosh Baruch Hu Retzono V'Chokhmato, Dios comprimió a su voluntad y a su sabiduría B'Taryag Mitzvot HaTorah, en las 613 mitzvot, Ubihilchotehem, en las leyes pormenores de cada mitzvah, Ubitzirufei Otiyot Tanach, y en la composición de las letras de Tanach, Midrashotehen, y todo lo que podemos extraer de esas letras, Shebeagadot uMidrashei Chachamenu Zechanam Levracha, que hay en los Midrashim y en las enseñanzas de nuestros sabios. Entonces se comprimió ahí. O sea, de que en cualquier mitzvah, no simplemente algo que Dios nos mandó a hacer. Cada mitzvah, cada palabra de Torah, contiene en sí la sabiduría divina y voluntad divina. Para que cada alma, cada intelecto, cada emoción, cada sentido, que hay en el cuerpo del hombre, pueda comprenderlo con su intelecto, y cumplir todo lo que es posible cumplir de las 613 mitzvot, con la acción, con el habla y con el pensamiento. Y a través de que uno piense una palabra de Torah, diga una palabra de Torah, o haga una mitzvah, a través de eso no es simplemente una cosa superficial que está desconectada de la parte interior del hombre, sino de que a través de eso los 10 poderes del alma, que son el intelecto y las emociones, se manifiestan en esas 3 vestimentas. O sea, de que la Torah y las mitzvot no son simplemente leyes que Dios nos mandó a hacer para nuestro beneficio, sino de que en la Torah es la expresión de la voluntad y sabiduría divina, y Dios lo dio de tal manera que es accesible a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos pensar cosas de Torah, decir cosas de Torah y hacer cosas de Torah. Entonces, cuando hacemos alguna de estas cosas, o hablamos o pensamos, es ahí donde el alma divina encuentra su expresión. Voy a dar un ejemplo, no sé si es un buen ejemplo, pero imaginémonos un músico. Un músico tiene un alma de músico, o sea, de que tiene necesidad de escuchar música, de expresar música. Entonces, ¿cómo es que expresa esa música de su alma? A través de instrumentos musicales físicos. Ahora, el que no tiene un alma de músico, será lindo, pero no lo afecta tanto. O sea, cada uno tiene su necesidad interna que necesita expresarse. ¿Y cómo se expresa? A través de
herramientas específicas a esa necesidad. El músico se va a expresar a través de instrumentos musicales y no a través del arte, por ejemplo, de pintar, salvo si es un pintor, pero ahí no está dando expresión al músico que hay en él. Entonces, lo que vemos acá es de que lo mismo pasa con lo que está diciendo acá, de que el alma divina que busca conectarse con Dios, cómo puede conectarse, cómo puede expresarse, cómo puede manifestarse, es solamente a través de un pensamiento de Torah, una palabra de Torah y una acción de Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es la expresión, la articulación de la sabiduría y voluntad divinos, y cuando uno piensa, dice o hace una de estas cosas, ahí está creando un vehículo por medio del cual el intelecto y emociones del alma divina pueden encontrar su expresión. Con eso quizás podemos entender también el concepto de Naaseh V'Nishma. Cuando Dios quiso dar la Torah, dicen nuestros sabios que lo planteó a cada nación antes de que lo ofreció al pueblo judío para ver si querían recibir la Torah. Y a cada pueblo le preguntó, si querían la Torah, le preguntaron qué está escrito en la Torah. Y cuando se enteraron de algo que no era de acuerdo a sus preferencias, a su ideología, lo rechazaron. ¿Por qué? Como dijimos antes, no querían ser hipócritas. ¿Por qué vamos a aceptar un sistema de vida que no expresa nuestras preferencias personales y nuestras creencias? Ahora, cuando llegó al pueblo judío, ¿qué dijeron? Naaseh V'Nishma. ¿Qué quiere decir Naaseh V'Nishma? Haremos y cumpliremos. O sea que el concepto acá es de que ellos aceptaron el mandato divino más allá de su entendimiento y sentimiento, por un lado, pero no dijeron solamente Naaseh, cumpliremos. Dijeron Naaseh V'Nishma, cumpliremos y comprenderemos. Nishma es de la idea de comprender, no solamente oír. Y la idea es de que a través de cumplir uno llega a entender, ¿no? Y eso, según lo que dijimos recién, se puede entender esto. A través de hacer una mitzvah, el alma encuentra su expresión, despierta el alma. O sea, las ideas del alma, los sentimientos del alma encuentran su expresión a través de pensamientos, palabras y acciones de Torah. Pero no es lo que está diciendo acá, eso es entre paréntesis, digo, lo que podríamos quizás agregar y entender acá de esto. No, pero no es el punto que quiere decir acá, está diciendo otra cosa. Por eso compara la Torah con agua, porque así como el agua baja de un lugar elevado a un lugar bajo, así es la tendencia del agua, que siempre va hacia abajo, busca el lugar más bajo. Kaja Torah yardá mi makom kvoda, así la Torah bajó de su lugar de honor, Shehir Otzono v'Chochmato Yitbarach, que es la voluntad y sabiduría divina, que es algo infinito, algo tan elevado, como llega a nuestro alcance. La Torah y Dios es una sola cosa, como dijimos antes. Dios con su voluntad, Dios con su sabiduría es inseparable. Y todo esto fue Velet Machshavat Tfisa Beklal. Y no hay pensamiento de ninguna creación. Ningún ser creado puede abarcar y entender la voluntad de Dios y la sabiduría divina. Porque somos todos limitados y Dios es infinito. Y un ser limitado no puede contener ni comprender algo infinito. Y eso es la esencia de la Torah. Umisham, y de ahí Nas'av y Yarda fue bajando, viajó y bajó Beseiter Madrigot a través de una escalera, yo pensé siempre que es una escalera caracol, donde no se ve, o sea, donde no se ven los escalones de toda la escalera de un saque. Mi madrigal en madrigal fue bajando de nivel en nivel, b'shtalshalut alamot, en la evolución de los mundos espirituales, hasta que se vistió en cosas físicas,
y en cuestiones de este mundo físico. Que la mayoría de las mitzvot tiene que ver con cosas físicas, y sus leyes. Y en la combinación de letras físicas escritas con tintas sobre pergaminos, los 24 libros de Torah, Nivim y Ketuvim al Tanaj. Sí, entonces toda esa sabiduría fue metamorfizándose, de alguna manera condensándose hasta llegar a expresarse en el plano físico. Entonces no es de que ahí falta algo de la esencia, sino que la esencia se condensó para expresarse a través de lo más mundano, lo más físico. ¿Para qué? Para que cada pensamiento pueda conectarse y pueda abarcarlo. Inclusive los niveles del habla, la acción, que son inferiores al nivel del pensamiento, también puedan de alguna forma conectarse con esa sabiduría, voluntad divina, que están vestidos en la Torah de las mitzvot, y que están vestidos en eso. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל בחינות הנפש וכל תרי"ג איברי מראשיו ועד רגליו. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá lo siguiente, de que es solamente a través del pensamiento, el habla y la acción que uno puede conectarse con la esencia de Dios, con la comprensión, con los sentimientos. Uno puede comprender lo que su mente limitada puede comprender y lo que sus sentimientos limitados pueden sentir. Pero a través del pensamiento, habla y acción relacionados con la Torah, las mitzvot, ahí uno se conecta con la sabiduría, voluntad divina, que no es separable de Dios mismo, y a través de eso el alma, que son el intelecto y emociones del alma, las ideas y sentimientos del alma divina, encuentran ahí su conexión, por un lado, y por el otro lado encuentran su abrazo divino, como vamos a ver. O sea, por un lado lo agarran y por otro lado están agarrados por la Torah, las mitzvot. Se visten en eso. Y siendo de que la Torah y las mitzvot envisten todos los 10 poderes del alma, y todos los 613 órganos del alma, desde la cabeza hasta los pies, resulta que todo el alma está conectado con Dios, es Hashem Mamash, con Dios mismo, y ahora Hashem Mamash, y la luz divina misma, lo inviste desde su cabeza hasta sus pies. O sea que todo uno se conecta con Hashem a través de la Torah, las mitzvot, y a su vez está conectado, o sea, se conecta por un lado, y por otro lado está envuelto por lo que está haciendo. Como dice Tzuri Echasebo, que Dios es mi roca debajo de la cual me voy a cubrir. Uktiv dice Kachina Razón Tatreno, o sea, Kachina como un escudo, Razón Tatreno, la voluntad de Dios lo envuelve. O sea, es la voluntad de Dios que está en la Torah y las mitzvot, que cuando uno estudia Torah y mitzvot con su pensamiento, con su habla, con su acción, resulta de que ahora su alma no solamente se expresa, sino de alguna manera está protegido, está encubierto, está envuelto por la luz divina. Si bien hoy la mayoría de nosotros no lo podemos ver, es porque nos falta la capacidad de verlo, ¿no? Pero la dinámica igual se logra. Ahora va a explicar algo que ilustra ese tema, y con eso explica. Como que dijo hasta ahora, se va a entender algo, y con esto también sirve como ejemplo. Y por eso dijeron, por eso dijeron de que es mejor un instante de tshuva y buenas acciones
en este mundo, Mikol Hayei Olam Haba, que es mejor un instante de Teshuvah y buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo venidero. ¿Por qué? Que Olam Haba hu shenanim miziv Ashkina, porque el mundo venidero es donde se goza de la luz divina. Shu tanuga asaga, que es nada más que el placer de la comprensión. Y es imposible para ningún ser creado captar de Dios algo que no sea más que un rayo, o sea, un poquito. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy para empezar el final del capítulo 4. Quería agradecer antes que nada a los sponsors de la clase de hoy. La clase de hoy es en honor y en mérito a Andrés, Natalia, Naomi y Micaela Mokoboki. Que tengan un lindo día, un lindo mes, un lindo año, un lindo siempre. Seguiremos hoy con el final del capítulo 4, que dejamos porque se cayó el sistema. Y bueno, lo que habíamos explicado la semana pasada fue de que lo que sucede con las mitzvot, por más de que uno tiene su inteligencia y emociones, pero la manera de conectarse con Hashem es a través de las vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción, ¿no? Y que Hashem, que es infinito, no hay una manera de conectarnos con Él, sino es por medio de la Torah de las mitzvot, que Hashem, por ser infinito, no está limitado a ser infinito, sino que pudo comprimirse, y de hecho se comprimió en la Torah y las mitzvot, que es por medio del estudio de Torah y cumplimiento de mitzvot que nosotros nos conectamos con Hashem. O sea, de que está la ventaja en hacer las cosas versus solamente sentirlas o entenderlas. Porque al entender y sentir uno tiene un vínculo limitado. En cambio, cuando uno hace, ahí la conexión está total. Y aquí es la conclusión. Lachein amru, por eso dijeron nuestros sabios en Perkei Avot, Yafar sha'a achat betshuvah u'masim tovim be'olam hazeh, que más vale un instante con teshuvah y buenas acciones en este mundo, mikol hayei olam haba, que todo el mundo venidero. ¿Por qué? Generalmente, o uno escucha mucho de que la gente cumple Torah, estudia Torah, cumple mitzvot como para ir acumulando millas para el paraíso, para el mundo venidero. Y entonces, ¿cómo es que dicen que más vale un instante de Teshuvah Masim Tovim en este mundo que todo el mundo venidero? Si el mundo venidero vendría a ser el objetivo por el cual vivimos. La respuesta es de que el mundo venidero no es el objetivo por el cual vivimos. De hecho, el objetivo por el cual vivimos es este mundo, y Olam Haba o Gan Eden es la recompensa que Dios nos da por haber hecho nuestro trabajo. O sea, de que uno puede encararlo de dos maneras. O que uno hace la Torah y las mitzvot para recibir una recompensa, y ahí utiliza Torah y mitzvot para su beneficio personal. Termina sirviendo a sí mismo, de hecho. ¿No? Como la famosa historia de uno que estaba comiendo salmón, y alguien me pregunta y dice, ¿por qué estás comiendo salmón? Dice, porque me encanta el salmón. Dice, si te encantara el salmón, lo dejarías vivir libre en el mar. Estás comiendo salmón porque querés a ti mismo, no al salmón. Entonces, si una persona cumple Torah y mitzvot para recibir recompensa, ir acumulando puntos y millas para Olam Haba, en definitiva, porque hace las cosas por su propio interés. Otra manera de verlo es de que si Hashem nos recompensa por lo que hicimos, y lo que hicimos bien, pero no es que lo hacemos por eso.
Ahora, ¿por qué es mejor un instante en este mundo que todo el mundo venidero? Dice, porque que Olam Haba hu shenenin metiv hashchina. Porque Olam Haba, ¿qué es Olam Haba? ¿En qué consiste el placer del mundo venidero? Consiste en gozar de la presencia divina. En el mundo venidero uno está viendo la presencia de Dios de una manera inconcebible en este mundo, lo percibe, está cerca. Shutanuga Saga, eso es el placer intelectual que uno tiene. Ahora, ¿qué pasa? Ahora es imposible que nosotros entendamos a Dios. Hasta el ser más grande y más desarrollado intelectualmente, solamente puede llegar a tener una percepción limitada. Y Dios es infinito. Entonces, si bien nosotros podemos ver colmada nuestra capacidad de entender y sentir, pero ¿con cuánto nos conectamos? Estamos conectándonos solamente con una pequeña conexión. Por eso se llama un rayo de la Shekhinah. Es nada más como si fuera un rayo de luz. Pero Dios mismo, no hay un pensamiento que lo pueda abarcar a Dios mismo. El hombre más inteligente que vaya a entender todo lo que hay para entender, nunca va a llegar a poder entender a Dios realmente. O sea, de que solamente cómo podemos conectarnos con Dios, no a través de nuestra percepción, porque la percepción es limitada y solamente nos conecta con la percepción. Cómo podemos conectarnos con Dios mismo es a través de la Torah y las mitzvot. Cuando una persona estudia Torah y una persona cumple con las mitzvot, ahí sí nos conectamos con Hashem. Y nos conectamos con Dios mismo. ¿Por qué? Porque la Torah y Dios es una sola cosa. ¿Qué es la Torah? Y es lo que va a explicar más extensamente en el siguiente capítulo. Pero ¿qué es la Torah en definitiva? Viene a ser la sabiduría divina. La Torah no es un libro de filosofía que nos explica cómo es Dios y lo estudiamos para entender a Dios. La Torah es como Dios nos comunica, como Él entiende las cosas. Y cuando nosotros entendemos lo que dice la Torah, estamos entendiendo como Dios entiende las cosas. Y habíamos dicho en el capítulo 2 de Tanya, citando al Rambam, que Dios y su intelecto es una sola cosa, no son separables. No podemos hablar de Dios y su intelecto. El intelecto divino es una manifestación de Dios mismo. Entonces, cuando nosotros estudiamos Torah, ahí no es que estamos entendiendo a Dios como ocurre en el paraíso, que estamos percibiendo a Dios. Cuando estudiamos Torah, estamos conectándonos con el intelecto divino. Estamos conectándonos, no simplemente percibiendo. Pero lo va a explicar más extensamente en unos instantes en capítulo 5. Sí, bueno, entonces eso es lo que pasa, y por eso dice de que por más de que uno puede decir, yo no tengo que cumplir con las mitzvot, yo siento a Dios en mi corazón, ¿sí? Es cierto, puedes sentir mucho, pero con sentir no llegas a conectar. La manera de conectar es a través de estudiar Torah, entender la Torah, y cumplir con las mitzvot en el habla y en la acción. De esa manera es que uno se conecta. Con el intelecto uno puede acercarse, de eso, pero con la Torah uno se conecta. Hay diferencia entre estar cerca y desconectado, o lejos y conectado. Imaginémonos dos hombres, uno parado arriba de los hombros del otro. Los pies del que está parado arriba de los hombros del otro, los pies del de arriba están más cerca a la cabeza del de abajo de lo que están los pies de, digamos que hombre A está parado arriba de hombre B.
Entonces los pies de hombre A están más cerca de la cabeza de hombre B que los pies de hombre B están con la cabeza de hombre B. Pero ¿qué diferencia hay? Los pies de hombre A están más cerca de la cabeza de hombre B, pero los pies de hombre B, a pesar de estar más lejos de la cabeza de hombre B, están conectados con la cabeza de hombre B. Y eso es la diferencia de estar cerca o estar conectado. Entonces, con la comprensión y el sentimiento que uno tiene de Dios, está cerca, pero no conectado necesariamente. A través de estudiar Torah y cumplir con las mitzvot, uno se conecta. Eso es también un tema que se explica la diferencia de korbanot y ktoret. Korbanot, un korban, viene la palabra kiruv, acercamiento. Ktoret es la palabra kesher. Ktoret en arameo sería que de la raíz de kesher. La shin en hebreo se transforma en tet en arameo. Entonces, la idea de ktoret es una unión, a diferencia de korban, que es un acercamiento. Entonces, lo que está diciendo acá es de que el intelecto y los sentimientos acercan a uno a Dios. Pero ¿qué es lo que nos conecta a Dios? Es el estudio de Torah y el cumplimiento de las mitzvot. Y vamos a ver de vuelta, reitero, en capítulo 5 vamos a ver más extensamente qué es lo que sucede cuando uno estudia Torah, que es más que una cuestión de información, hay otra dinámica completamente que nos da otra visión de lo que es estudiar Torah. Pero ahora surge una pregunta, y es así: ¿cómo es de que una persona va a conectarse con el intelecto divino si lo que encontramos en la Torah es que habla de cosas muy mundanas y muy limitadas? O sea, uno va a decir, yo, ¿cómo me voy a conectar con Dios más? Estudiando la ley de cuánto tengo que pagar si mi toro mató al toro de mi vecino, y todos los pormenores de esa ley, o si me pongo a meditar y a hacer algún viaje espiritual, intelectual o emocional. Si yo quiero conectarme con Dios, tendría que desvincularme de este mundo físico tan limitado y dedicarme a lo espiritual. ¿Cómo es de que se supone que uno se conecta con Dios, que es infinito, hablando de situaciones y de cosas limitadas? Entonces es lo que sigue explicando. A pesar que la Torah se vistió en cuestiones materiales bajas, la Torah habla de situaciones terrenales. Uno habla de las 613 mitzvot, de las cuales habla la Torah, dice qué tienes que hacer con tal cosa, qué tienes que hacer con tal otra. No habla de conceptos espirituales necesariamente. Dice, eso sería como uno que abraza al rey, derech mashal, por ejemplo. No hay diferencia de malatit karvuto de ikuto bemelech. No hay diferencia en el grado de acercamiento que tiene con el rey, si lo abraza cuando está vestido con una prenda, o si está vestido con muchas prendas. Siendo de que el cuerpo del rey está dentro de todas esas vestimentas, no importa si está vestido con una prenda o está vestido con muchas prendas, es totalmente irrelevante, porque acá lo que importa es el abrazo al rey, y siendo que el rey está dentro de todas estas vestimentas, es irrelevante cuántas vestimentas hay. Entonces, cuando una persona estudia Torah y se está conectando con Hashem, no importa por medio de cuántas prendas y filtros le llegó esa conexión, ¿no? De hecho, hay diferencias si uno estudia Torah en hebreo o si estudia Torah en español. O sea, uno capta el contenido igual. De hecho, esa es una de las explicaciones que se da la Torah cuando habla de la voz por medio de la cual nos fueron transmitidos los 10 mandamientos. Dice que fue una voz grande sin fin.
Y unas explicaciones, ¿qué significa sin fin? Kol gadol velo yasaf. ¿Qué significa sin fin? De que se tradujo simultáneamente en los 70 idiomas del mundo. Cuando Hashem dijo, Anoji Hashem Elokeja, se escuchó en 70 idiomas del mundo. Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué tenía que traducirse simultáneamente en 70 idiomas del mundo? Una explicación es de que eso nos enseña, y eso es para enseñarnos de que la Torah se puede transmitir a través de cualquier idioma. O sea, de que uno puede lograr el objetivo de estudio de Torah, no importa en qué idioma lo estudie. Un libro de Torah escrito en español, por ejemplo, tiene que duchar, no se puede tirar, no se puede maltratar, ¿no? Como ven en todos los folletos de Chabad, por ejemplo, dice, ese folleto contiene citas sagradas, trátese con respeto. ¿Por qué? Porque por más que esté escrito en español, el contenido es sagrado. Entonces la idea acá es lo mismo. O sea, de que cuando uno abraza al rey, no importa por cuántas vestimentas pasa, por cuántas traducciones pasó, por cuántos ejemplos pasó, lo importante es el concepto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces la Torah viene a ser la articulación de la sabiduría y voluntad divinos. Por más de que se manifiesta a través de cuestiones materiales limitadas, no cambia el hecho que la esencia que hay detrás de todo eso es Hashem mismo, es el autor de la Torah, que es Hashem. Como el ejemplo que dimos muchas veces, la diferencia entre Torah y Biblia. Biblia es la información, Torah es enseñanza. Uno cuando estudia Torah no estudia solamente para enterarse de la información, estudia para conectarse con el autor de la Torah. Como cuando uno recibe una carta de un hijo que se encuentra en otro país, por más que sea en el mismo hemisferio, entonces ¿cuántas veces va a leer esa carta? ¿Una sola? No. Lee la carta la primera vez para enterarse de la información, pero después, cada vez que extraña a su hijo, saca la carta y la lee de vuelta. ¿Para qué? Para conectarse con el autor de la carta. Entonces no importa qué le escribió su hijo, si su hijo le escribió noticias o le escribió algo filosófico, le escribió lo que fuera, todo eso es secundario. Lo importante es el autor, quién escribió. Y eso es lo que pasa con la Torah. Y seguimos. Lo mismo pasa si el rey lo abraza, no que uno abraza al rey, sino el rey lo abraza. También cuando el brazo del rey está vestido con ropa, y ahí también es lo mismo, el rey me está abrazando, aunque esté vestido con muchas ropajes. Que Moshe Katuv, como dice, ese es un ejemplo apto para el tema de Torah, como dice el pasuk en Yishirashim, de que con su mano derecha me abraza. ¿A qué se refiere? ¿Dónde está el abrazo divino? Que la Torah que fue dada de la mano derecha, o sea, la Torah viene a ser como el abrazo divino con el brazo derecho. ¿Por qué? Porque la mano derecha representa Chesed, bondad. La mano izquierda representa severidad, justicia, distancia. Entonces, el hecho de que Hashem nos dio la Torah, eso representa dar. Chesed, bondad, brindar. Como el agua también, que el agua viaja siempre buscando el punto más bajo. Y así también la Torah busca el punto más bajo. O sea, bajó este mundo físico para manifestarse aquí. Y también encuentra su lugar en uno que es humilde, que también es el concepto de descender y buscar siempre el punto más bajo. Entonces la Torah vendría a ser como el abrazo divino, la mano derecha que nos abraza. Y como en el ejemplo de que cuando un rey abraza, no importa cuántas vestimentas tiene, lo importante es el brazo real que hay dentro de la ropa. Lo mismo pasa con la Torah, que vendría a ser el abrazo divino, que no importa cuántas vestimentas hay,
no importa cuántos ejemplos, no importa cuántos filtros, y cuántos idiomas, y cuántas traducciones, la esencia es la misma, que es el acercamiento entre el rey y nosotros. Ok, hasta ahí aquí llegamos en el capítulo 4, cuyo tema central es justamente explicando el valor especial que tiene cumplir con la Torah, las mitzvot en la práctica, en comparación, en contradistinción de solamente entender o sentir las cosas sin hacerlas.